¿dónde habrá un mango? Porque hay un informe de coyuntura que está haciendo el Grupo Mate y bueno, estamos en contacto con quien habitualmente es informante en este sentido. Así es, la vi a Abraham, un casi abonado de nuestro programa. Todos los meses tenemos algún informe desde Mate y bueno, bienvenido, la vi. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. ¿Cómo les va a usted? Bueno, vos sabés que en realidad esto de que vos estés periódicamente con nosotros habla muy bien del contenido de los informes que ustedes como grupo hacen, fundamentalmente a partir de exponer las contradicciones que la sociedad tiene en materia económica y en materia política, es decir, entregar consenso a quien somete a la sociedad a la situación que está viviendo. Sí, efectivamente, vivimos un momento en el cual hay una importante contradicción, porque desde el gobierno y desde las voces oficialistas escuchamos que estamos en un gran momento económico, que prácticamente todas las variables económicas, así dicho, están de la mejor manera posible, y en realidad nosotros tenemos una mirada que opone un poco a esta visión tan idealista desde el gobierno, que se viene desde el oficialismo y del gobierno. Y tiene que ver con que el gobierno pone en el centro la cuestión financiera. Entonces, cuando el gobierno habla bien de las variables económicas, habla bien de que bajó el riesgo país, y esto le va a permitir endeudarse prontamente en el futuro, tomar deuda externa, o que la bolsa crece, o que bajaron ciertos, no sé, ciertos vaivenes en los mercados financieros, suben los bonos, etcétera, con la salvedad a lo mejor hecha de que, bueno, efectivamente está bajando de a poco la inflación, podría decirse, y ese sí puede ser un dato de la economía real que va bien. El resto, los datos de la economía real, por lo menos desde nuestro punto de vista, no van tan bien, y un poco es lo que intentamos plantear. Cae la actividad económica, se vende menos en los comercios, no hay obra pública, no hay construcción, la industria está despidiendo gente, y a la gente básicamente los sueldos no le alcanzan y se está endeudando. Bueno, ese es un panorama de la economía real que contradice y que de alguna manera, bueno, entra en tensión un poco con la visión oficial, ¿no es cierto? Bueno, la vi, o sea, estamos hablando sí de una baja inflación que vos decís que es un rasgo positivo, pero las cosas el lunes, por ejemplo, volvieron a aumentar, los trabajos o los empleos o los salarios nunca llegan a equilibrarse, se pierden los puestos de trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicamos? No, efectivamente la inflación, como se ve ahí falta el mes de octubre, que fue inclusive un poquito más bajo, viene en una curva descendente. Pero mirar la inflación de un mes no nos exime de tratar de entender qué viene pasando desde que asumió este gobierno, que prácticamente va un año. Y lo que pasó es que efectivamente hubo una inflación altísima a principios del año pasado y los salarios no la pudieron acompañar. Es decir, vamos a ser más directos, subieron los precios pero los sueldos no. Entonces ahí en esa curva que se ve ahora, vemos la caída inicial muy fuerte de los salarios, tanto del trabajador y trabajadora, del sector público como de los del sector privado. Y esta baja de la inflación permitió una leve recuperación, pero efectivamente una leve recuperación no devuelve lo perdido, todo a lo largo de este tiempo. Y efectivamente, entonces, que baje la inflación un poco no quiere decir que se recupere el poder adquisitivo, simplemente que dejó de perder después de haber perdido todo lo que perdió a lo largo del año. Entonces, Hay una cuestión, David, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la redistribución de los ingresos en la Argentina. Históricamente, cuando se hablaba de redistribución, se pensaba en darle más elementos a los trabajadores, a los sectores medios. Hoy en día esa redistribución va camino a la injusticia, es exactamente inversa y proporcional. sí, redistribución puede ser en cualquier sentido, digamos. Tradicionalmente, las sociedades tienden a ser desiguales, digamos, la economía en la que vivimos tiende a que los más poderosos hagan plata más fácil, para ponerlo en ciertas palabras, y la redistribución hablaba justamente de quitarle a los más poderosos para darle a los que menos tienen. Cuando venimos de un proceso en donde la clase media más o menos estaba acomodada, en este momento la redistribución es inversa, justamente como lo planteaste.
la clase media no le alcanza para llegar a fin de mes, a los sectores populares directamente están bajando sus estándares de vida a la pobreza. Bueno, efectivamente, en eso hay un par de sectores que se autonomizaron, se independizaron del ciclo económico y que están ganando plata de cualquier manera. El sector financiero, el sector exportador ligado a los hidrocarburos, bueno, ciertos sectores de la alimentación y exportadores que, bueno, pueden prescindir del mercado interno, esos están ganando. Efectivamente hay una redistribución y hay grueso, la mayoría de personas que estamos perdiendo, estamos hablando de millones de personas que efectivamente ganan menos que el año pasado. Jubilados, trabajadores del sector público, del sector privado y perceptores de otro tipo de ingresos. Ahora, vos sabés, la vi cuando comenzábamos el programa, hablábamos de cuestiones de la soberanía, ¿no? ¿Qué pasa con el oro de la Argentina? No, bueno, Argentina tiene reservas internacionales, parte de las reservas internacionales, por supuesto, son en oro, como todos los países del mundo. Lo que estuvimos viendo hace un tiempo atrás es que parte de este oro que estaba en las arcas del Banco Central en Buenos Aires, en la calle Reconquista, se fue trasladado a Inglaterra y bueno, entonces parte de las reservas argentinas están en el extranjero. Argentina ya tenía reservas en el extranjero en cuentas corrientes, por supuesto, dólares, yenes, yuanes, euros, como país. Parte de estas reservas en oro ahora, en vez de estar en Buenos Aires, están en Londres y bueno, esto es algo que llamó un poco la atención los últimos meses porque, bueno, no está claro para qué están en Londres, aunque se entiende que estén como garantía de algún préstamo, de futuros préstamos o de préstamos de corto plazo. ¿Por qué esta garantía está en Londres? Con el riesgo que eso tiene, básicamente un riesgo de que en algún tipo de, que algún juez o que alguna causa o algo así contra el país embargue el oro que está en vez de estar en Buenos Aires, está en la capital de una potencia extranjera. Bien, David, mucho se habla y se dice de que los jubilados son los aportantes a esta estabilización de la crisis en la Argentina y que son los que más han perdido. ¿Ustedes han hecho una evaluación de eso? ¿Cuánto perdieron los jubilados y qué perspectivas tienen de poder revertir la situación que están enfrentando? Bueno, los jubilados efectivamente son la variable de ajuste porque el principal punto del ajuste económico del gasto público, digamos, está dado en el pago de jubilaciones y pensiones que no se actualizaron al ritmo de la inflación en el último año. Entonces, por hoy todos los jubilados quedaron entre un 7 y un 10% abajo, es un montón, 7 o 10% de pérdida de poder adquisitivo, y que no se va a recuperar. La posibilidad hacia adelante es baja, no digo nula, porque habría que cambiar alguna ley, y eso es posible en el futuro, pero los ingresos de los jubilados a partir de ahora están atados a la inflación, y no se van a mover por encima de la inflación. Esto quiere decir que si no hay inflación van a quedar igual que ahora. Si hay 5% de inflación, los ingresos aumentarán 5%, si hay 10, aumentarán 10, pero nunca vamos a tener una situación en la cual hay 10% de inflación y 20% de aumento de los jubilados. Con lo cual, el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones está congelado, fijado, por lo menos, no digo para siempre, pero por lo menos para adelante los próximos años sin duda. Los jubilados perdieron poder adquisitivo y es un parte de esta nueva redistribución de la que hablábamos antes. A los asalariados en general y a los jubilados en particular, en esta nueva configuración económica, en este nuevo país en el que estamos transitando, les va a costar más que antes llegar a fin de mes. No les va a alcanzar la plata y no hay una posibilidad clara de recuperación. Bueno, en eso que estás diciendo de que no les va a alcanzar la plata, de hecho no les alcanza la plata porque verdaderamente es así y para ello se endeudan, sacan créditos para pagar la comida para llegar a la canasta o para pagar las tarjetas o para pagar cuestiones de
de servicios que adeudan de hace mucho, se los van cortando. ¿Hicieron algún tipo de análisis respecto de eso ustedes? Sí, estoy viendo algo que es casi una consecuencia lógica de este modelo. Y es que los trabajadores activos y jubilados no quieren perder su poder de consumo, pero efectivamente la plata no les alcanza. Entonces, el primer paso es desahorrar, podríamos decir, o sea, quemar los ahorros. Hay ahorros por las dudas, están guardados, estos ahorros se gastan primero. Una vez gastados estos ahorros, para seguir sosteniendo el nivel de consumo, hace falta endeudarse. Entonces lo que estuvimos viendo es cómo ya en los supermercados el aumento el uso de las tarjetas de crédito es enorme, es exponencial. Ese crecimiento que se ve en este gráfico, este serruchito de los últimos 10 años prácticamente es un serruchito de alrededor del 35-36%. Se sube, 34, 37, se baja. Desde que asumió Milei subió 10 puntos. Es decir, se están endeudando los hogares para comprar en supermercados. Esto es una cuestión estudiada históricamente. Pasó en los Estados Unidos de la década del 80 y en la Inglaterra de la década de los 80, cuando gobernaban Ronald Reagan y Margaret Thatcher. No casualmente, los mentores ideológicos de Javier Milei. Los trabajadores no les alcanzó y empezaron a endeudarse. Primero dejaron de ahorrar, después se gastaron los ahorros y después empezaron a endeudarse sistemáticamente. Después empezaron a tomar deuda para pagar las propias deudas. Eso derivó en la crisis financiera ya a partir del año 2008. Pero digo, es un proceso largo, histórico, digamos, también de una sociedad con un nivel más alto del cual partía, ¿no? De trabajadores con mayor poder de ahorro y de crédito. Bueno, efectivamente, esto está empezando a pasar. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero está empezando a pasar esta idea de la gente perdiendo ahorros, no ahorrando más y endeudándose para David, finalmente estaría bueno que nos plantearas, fuera del tema de la inflación, que la vemos deprimida en los últimos meses o bajando significativamente, cómo incluso algunos analistas ortodoxos de la economía suponían que no iba a pasar. Es decir, aquellos que han adherido históricamente al pensamiento liberal económico suponían que la inflación no iba a poder bajar del 4%, bajó del 3%. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto en el resto de las actividades fundamentales de la economía? La construcción, la industria, el comercio, el agro. ¿Qué está pasando con la vida activa real de la economía? Bueno, no, efectivamente la inflación bajó más de lo previsto porque hay una situación internacional que no estaba en los cálculos, y es que los precios internacionales de las commodities bajaron. O sea, bajó el precio de la soja, del petróleo, del acero. Bueno, esta baja de precios internacionales de alguna manera le dio una mano al gobierno porque implica también precios más bajos de los productos importados y precios más bajos de los productos exportados, que hacen que los exportadores tampoco necesiten aumentar tanto. Entonces, eso explica un poco por qué se llegó a una inflación aún menor de la pronosticada, más allá del brutal ajuste del que estamos viviendo. Y esto se refleja, como decías, en las actividades de la economía real. La construcción cae, prácticamente 20% menos de construcción que el año pasado. No hay obra pública. Se despidieron miles de trabajadores y trabajadoras de la construcción a lo largo y a lo ancho del país. Las industrias no pueden competir, las industrias exportadoras no pueden exportar porque están muy altos los precios en términos internacionales. El comercio no vende, o sea, vemos la gastronomía parada, o por lo menos hay como una especie de contradicción. El año pasado la gente se quejaba y veíamos los restaurantes llenos. Y hoy la gente da la sensación de una cierta tranquilidad, una cierta paz, y los restaurantes, los bares, los lugares de vacaciones, los hoteles están vacíos. Entonces, efectivamente, esto es una demostración de que no alcanza la plata, no alcanza la plata. Es eso, más ni menos, digamos.
ni más ni menos. Una profunda recesión con un alcance que todavía no llegamos a dimensionar, pero que está golpeando muy fuerte en el sostén de la economía nacional hacia el futuro. Bueno, Lavi, muchísimas gracias, como siempre, un gusto tenerte en el programa y espero que todo mejore, ¿no? Espero que todo mejore, es una esperanza nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.